Y él le llama a todo este cuerpo de doctrina o todo este cuerpo de enseñanza, él le llama estas cosas. Miren un ratito el versículo, versículo 14, ¿ya? Versículo 14. Bienvenido. Versículo 14. Segunda de Pedro 3:14. ¿Listos? Dice Segunda de Pedro 3:14. Pero nosotros esperamos, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ahora, miren el capítulo 1. Miren el capítulo 1. Dice el versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué más dice? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, ¿de qué cosas va a hablar Pedro en este versículo? Como todas las cosas, ¿qué cosas? Ahí está en el versículo. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Se está refiriendo a todas las cosas en conjunto, de toda la verdad en su totalidad, tanto de la verdad de la vida como la verdad de la piedad. Y la piedad, el año pasado, si no me equivoco, estábamos viendo de que es lo mismo que la devoción a Dios, es lo mismo que el aspecto de la religión, el aspecto de la devoción, de ser devoto a Dios. Esa es la palabra piedad. Entonces Pedro dice, todo lo que pertenece por un lado a la esfera de la vida y todo lo que pertenece a la esfera de la piedad, o sea, a toda la realidad de todo, de toda la verdad, dice, ya nos ha sido dado. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante quién? ¿O mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y a partir de ese versículo, Pedro empieza a llamar a todo esto, empieza a llamarle estas cosas, estas cosas, estas cosas, estas cosas. Así le llama, pero eso, toda la verdad que pertenece a la vida y a la piedad. Entonces, llegando al capítulo 3, notamos el versículo 14. Vamos a leer de nuevo el versículo 14. Esta vez lo vamos a leer juntos. Capítulo 3, versículo 14. ¿Listos? 1, 2, 3. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Leo el versículo 15. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro dice que Pablo ha escrito también de estas cosas. Y Pablo, en el libro de Hechos, no lo vamos a buscar por razón de tiempo, en el libro de Hechos Pablo dice, hablando a las iglesias, dice, yo no he rehusado a hablarles a ustedes todo el consejo de Dios, todo lo que Dios aconseja para la vida, como creyentes, como hijos de Dios, como personas, yo les he enseñado, dice Pablo. Todo el consejo de Dios yo se los he dado. Así que alguien que me reclame, no me va a reclamar porque yo he enseñado todo el consejo de Dios. Entonces Pablo también habla de estas cosas, de todo lo que tiene que ver con la verdad, con la vida, con la piedad. Y Pedro está escribiendo eso. Ahora miren lo que dice el versículo 16. Dice que Pablo lo ha escrito. Versículo 16 dice, casi en todas sus epístolas. Y ahí está hablando de las cartas que pertenecen al Nuevo Testamento. Hablando en ellas, ¿de qué? De estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, como también. Y esta es la clave, hermanos, cuando él dice las otras escrituras. Ahora, ¿a qué se está refiriendo?
al Antiguo Testamento. Entonces, lo que Pedro está escribiendo, está diciendo, yo les estoy hablando de todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, toda la verdad, todo el círculo de verdad que encierra la doctrina de Dios. Yo les estoy enseñando eso, dice Pedro, ¿no? Entonces Pedro dice, ya, el hermano Pablo también lo ha escrito, ¿no? Eso es lo que está diciendo. El hermano Pablo también lo ha escrito, pero ¿cómo lo ha escrito Pablo? En sus epístolas, las epístolas que nosotros tenemos. Y luego Pedro dice, sin embargo, algunos que no entienden lo tuercen, como también las otras escrituras. ¿Y cuáles son las otras escrituras? El Antiguo Testamento. Entonces lo que Pedro está haciendo es el Antiguo Testamento por un lado, las epístolas de Pablo en este caso por otro lado, y los está poniendo en un mismo nivel. Tanto las escrituras del Antiguo Testamento como las escrituras del Nuevo Testamento. Entonces para nosotros, cuando Pablo dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a qué se refiere? A toda la Biblia. A toda la Biblia. ¿Ya? En el tiempo de Pablo se refería solamente al Antiguo Testamento. Pero Pedro nos explica ya y nos dice que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están en un mismo nivel de escritura. La escritura es inspirada por Dios. Regresamos ahora sí a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Si tuviera que ponerle nombre a una mujercita, de repente este nombre que le pongan les va a ayudar a recordar este versículo. Mi profesor nos enseñó y él decía, pónganle por nombre Ersi. ¿Ya? Pónganle por nombre Ersi. ¿Por qué? Porque Ersi les va a ayudar a recordar 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la E, ¿qué quiere decir? Enseñar. La R o la R, redarguir. La C, corregir. Y la I, ahí tienen a Ersi. Ya les presenté a Ersi, ¿ya? Cada vez que les diga Ersi, acuérdense 2 de Timoteo 3:16, ¿ya? La escritura entonces es útil para 4 cosas. Para 4 cosas. ¿Para qué? Para, a ver, solitos. Para enseñar, para corregir y para instruir. Instruir en justicia. Ahí está, Ersi, acuérdense. Ersi. E-R-C-I. ¿Ya? O Ersi. Como los musulmanes, Ersi. ¿Ya? Toda la escritura entonces, hermanos, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Ahora, vamos a mirar entonces lo primero, para enseñar. Y resulta, hermanos, que estudiando esta palabra enseñar, se refiere precisamente a la enseñanza en sí. Se refiere precisamente a la doctrina en sí. Entonces, cuando Pablo está diciendo, toda la escritura es útil para enseñar, lo que está diciendo es, toda la escritura es útil para la enseñanza. O sea, lo que necesitamos saber de la vida y de la piedad, ¿dónde lo vamos a hallar? En la Biblia, en la escritura. Es útil para saber todo lo que debemos saber. La Biblia es útil para saber todo lo que necesitamos saber para la enseñanza. Es aquí donde Dios empieza su trabajo con nosotros, en la Biblia. Para poner un ejemplo al este tema de que la Biblia es útil para la enseñanza, vamos a mirar la primera enseñanza que se debe saber. Y vamos a Deuteronomio capítulo 5. Antiguo Testamento, quinto libro, quinto capítulo. Deuteronomio capítulo 5. Dios llamó, dice, a Moisés al pueblo y va a darles sus decretos, sus leyes, sus mandamientos.
la primera enseñanza, el primer cuerpo de doctrina que Dios da, revela a su pueblo en primer lugar y luego lo extiende hacia nosotros simplemente para declararnos la santidad de Él. Capítulo 5, versículo 6, dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Capítulo 6, versículo 6. Y leemos juntos este versículo. Capítulo 6, versículo 6. ¿Listos? 2, 3. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Regresamos a 2 de Timoteo 3, versículo 16. Dice entonces que la escritura es útil para la enseñanza. Y de verdad, hermanos, que aquí está todo lo que necesitamos saber y todo lo que debemos hacer. Todo lo que Dios nos manda a hacer. Y cuando habla de la enseñanza, está hablando del cuerpo de doctrina o de la doctrina de Dios en la cual debemos conducirnos, en la cual debemos andar. Entonces, la Biblia es útil para que yo, antes que no era hijo de Dios, entonces la Biblia es útil para ubicarme a mí en el cuerpo de enseñanza, para ubicarme a mí en la doctrina de Dios, para ubicarme a mí en la esfera de la verdad, en la esfera de la iglesia, en la esfera del pueblo de Dios, en la esfera de la comunión con Dios. Porque antes de conocer a Dios, ¿dónde estábamos? Estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Entonces, la Biblia que nos reveló nuestro pecado fue útil y sigue siendo útil, pero en ese tiempo fue útil para ubicarnos ¿en dónde? En la verdad, en la doctrina, en la enseñanza de Dios. La Biblia es útil entonces para ubicar a la persona en la doctrina, en el cuerpo de enseñanza, en la verdad de Dios, en la comunión con Dios, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la vida cristiana. Y fue útil para nosotros cuando nos ubicó en la verdad del Señor. ¿Para qué más es útil la Biblia? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. Y esta palabra redarguir, hermanos, es otra manera de decir reprender. Y la idea de reprender no es tanto, como dicen acá, resonar o reñir. La idea de reprender no es esa. La idea de reprender aquí es la idea de amonestar
o de advertir o de exhortar, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy ahorita en el cuerpo de verdad, ahora soy hijo de Dios, ¿no? Estoy en el cuerpo de verdad, estoy en la doctrina de Dios, estoy en la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo, soy hijo de Dios. Pero como todavía puede haber una tendencia al mal y de repente yo por ahí estoy queriendo desviarme, ¿qué hace la palabra de Dios? Se me pone al frente y me dice, no, me reprende, me amonesta y me dice, lo que vas a hacer no está bien, lo que estás haciendo, ten cuidado, mira que no debes hacer lo que estás pensando hacer, refiriéndose al mal, ¿no? Como cuando nosotros, por ejemplo, a veces en alguna circunstancia particular podemos reaccionar, nuestras reacciones a veces simplemente son parte de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra tendencia que todavía tenemos al mal. Y por eso cuando nos airamos, la Biblia es útil ¿para qué? Para reprendernos, para amonestarnos. ¿Y cómo nos reprende cuando nos airamos? Háganme recordar. ¿O no nos reprende? A mí sí. ¿Cómo nos reprende cuando nos enojamos o cuando nos airamos? Nos reprende pues diciendo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Muy bien, ya estamos despertando. ¿Cómo nos reprende la palabra de Dios, la Biblia, cuando estamos queriendo explotar en ira? Desecha el enojo. Deja la ira y desecha el enojo. Así me reprende. ¿Qué más? Mira, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O también como me reprende, me dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no dejes que tu ira te lleve al pecado. La ira es una reacción, pero no dejes que te lleve al pecado. Entonces, la Biblia es útil para reprendernos, para redarguir, reprendernos, amonestarnos, exhortarnos, confrontarnos también, ¿no? Entonces, cuando decimos que la Biblia es útil para enseñar, nos estamos refiriendo a todo el cuerpo de doctrina. Antes éramos, incluso dice la Biblia que antes éramos hijos del diablo, muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Y la bendita palabra de Dios, la Biblia, nos iluminó, nos enseñó, por la gracia de Dios pudimos creer y llegamos a formar parte del cuerpo de enseñanza, formar parte de la verdad, a formar parte de la vida eterna, a formar parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Pero estando allí, todavía hay esa tendencia ¿a qué? A reaccionar conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿O quién de ustedes no ha tenido la tentación de mentir siendo creyente? ¿Han tenido la tentación de mentir alguna vez? O de repente dicen, yo no, pastor, yo no tengo tentación, yo lo he hecho. De verdad, también hemos tenido la tendencia, la tentación a mentir. Ahí es donde la Biblia es útil, hermanos. Porque dice, desechando toda mentira, hablad verdad. Porque dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Porque dice, Satanás es el padre de la mentira, porque él ha sido mentiroso desde el principio. Entonces la Biblia nos amonesta, nos advierte, nos reprende y se pone ahí como un estorbo para que nosotros no hagamos el mal. Lamentablemente a veces saltamos por encima, pero no debería ser así. Deberíamos poner ahí a ver a la palabra de Dios y decir, uy, entonces me quedo, ya no quiero salirme. Así deberíamos actuar. Pero la Biblia es útil para eso. Entonces dice que es útil para enseñar, para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir. Recuerden, Ersi, C, para corregir. Y corregir es cuando traspasamos el límite. Yo estoy acá en el cuerpo de la verdad. Soy cristiano, soy creyente, soy hijo de Dios, estoy aquí. La Biblia ha sido útil para yo ponerme acá. Pero como todavía tengo una tendencia al mal, por mi naturaleza de pecado, entonces cuando hay esa tentación de querer salirse de este cuerpo de verdad, o sea, de esta esfera de verdad, la Biblia se le pone como un semáforo ahí.
o como un stop. Y es útil para decir, no, mejor lo pienso 3 o 4 veces, o mejor, Señor, ayúdame porque no quiero. Pero supongamos que a pesar que la Biblia se pone a nuestro frente, nos traspasamos el límite y caemos y mentimos, y nos explotamos en ira, y decimos malas palabras, y nos entregamos al pecado por un momento. Ahora la Biblia es útil ¿para qué? Para corregirnos ya. Para corregirnos. Y ahí es donde en la corrección Dios nos manda a pasar por el proceso de sacarnos lo viejo y ponernos lo nuevo que es Cristo siempre. Y nos corrige. O sea, cuando quebrantamos ese límite y salimos, entonces la Biblia es útil para hacernos volver otra vez ¿a dónde? Al cuerpo o al camino. Para eso es útil la Biblia, para corregir. Es como cuando tenías un examen y te salió mal, ¿qué usaste? El borrador y lo corregiste, lo pusiste bien para corregir. Entonces, ¿se dan cuenta del proceso? Éramos muertos en nuestros pecados. La Biblia resultó siendo útil para ponernos en la verdad, para enseñarnos. Luego, cuando hay esa tentación de querer salir, la Biblia es útil para detenernos, para no salir. Es útil, nos protege. El cuerpo de las leyes de Dios nos protege para no salir. Pero si salimos, entonces la Biblia es útil ¿para qué? Para hacernos volver al camino, para hacernos retornar, corregir. Y una vez que ya nos hizo retornar, ¿para qué es útil la Biblia? Para instruirnos ahora en la justicia de Dios. Cuando estamos bien, la Biblia entonces es útil para seguir instruyéndonos en el camino de Dios, para instruir en justicia. ¿Se dan cuenta que la Biblia es útil? Es útil la Biblia, demasiado útil, necesario. Es por eso que Dios dijo que esta es la palabra de Dios y este es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es útil para nosotros. Y estoy pensando más adelante hacer un ayuno congregacional, les cuento. Porque la palabra de Dios es útil, hermanos, para poder nosotros disfrutar de ella y crecer y ser instruidos en la justicia. ¿Cuál es el propósito? Versículo 17. La perfección en nosotros. Aunque aquí está hablando a Timoteo y está hablando específicamente a él como pastor, pero en realidad se aplica a todos nosotros los hijos de Dios, para la perfección. Dios quiere que seamos perfectos. Jesucristo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El apóstol Pedro dijo, sed santos, así está la Escritura. La Escritura dice, sed santos porque yo soy santo. Y ahora Pablo nos está diciendo que la Escritura es útil para que yo logre lo que Dios quiere. Pero es un proceso que Cristo ha empezado en nosotros y que nosotros debemos seguir adelante. El libro de Hebreos dice, así que hermanos, vamos hacia adelante, hacia la perfección. Dios quiere que seamos perfectos. Y la verdad es que a veces, como hijos de Dios, hemos dicho, pero nadie va a ser perfecto aquí, ¿no? Hemos dicho así. ¿Y qué hacemos? Nos tiramos al abandono. No es así. Si Dios nos ha dicho que Él exige perfección en nosotros, ahora que somos hijos de Dios, podemos caminar hacia la perfección. Y Dios quiere que lo hagamos. Entonces que Dios nos ayude, hermanos, a apreciar la Biblia. La Biblia es las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado. Está aquí, en este libro. Y yo cada día, hermanos, que yo oro a Dios, le doy gracias y le bendigo, porque todavía tenemos la libertad de abrir la Biblia y leerla sin que la ley nos persiga. En otros países es terrible que una persona abra la Biblia para que lo lea. Les condenan a muerte, a prisión, a cárcel. Pero nosotros todavía tenemos ese privilegio. Así que no lo desaprovechemos, hermanos. Vayamos a la palabra de Dios. Ahí está lo que Dios quiere que sepamos. Vamos a orar.